Recuerdos que no debemos borrar. Hay muchos tipos de recuerdos, ¿verdad? Algunos son imborrables, pueden ser buenos, que Dios nos ha bendecido, que nos alegran, que nos producen sentimientos de alegría, de paz, de nostalgia, de seguridad. Otros, sin embargo, son tristes y dolorosos. Traumas pasados debidos a enfermedades, accidentes, conflictos personales, personas que nos han herido, defraudado, daños físicos, sentimentales. Todos tenemos este tipo de recuerdos, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Pero hay un tipo de recuerdos que no debemos olvidar. Y no son los que nos han dejado cicatrices, precisamente, en el corazón, o buenos recuerdos, los que llamamos inolvidables. Están bien no olvidarse de ellos, por el bien que nos causan o por el que no nos causan. Son recuerdos que debemos traer a la memoria, tanto en tiempos buenos, de bendición, de alegría, de celebraciones y tal, de prosperidad, de sentimientos encontrados, o en medio de circunstancias adversas también. Pues en ellas nos pueden generar confianza, nos pueden generar esperanza, seguridad, por cosas que se resolvieron anteriormente de manera satisfactoria, porque hemos aprendido cosas buenas que nos sirven más adelante. Son recuerdos que en medio de la euforia nos hacen ser prudentes, como por ejemplo pues una buena resaca, de esas que te levantas por la mañana con un dolor de cabeza impresionante. La próxima vez procura ser un poco más prudente, te acuerdas del dolor de cabeza, ¿verdad? Y a lo mejor no bebes tanto, depende. O un desengaño personal puede hacerte pues que tengas más cuidado, no seas tan ingenuo a la hora de estar con las personas. Un mal negocio, por ejemplo, te puede enseñar a no cometer los mismos errores que has cometido en ese momento. De este tipo de recuerdos vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es Dios. ¿Qué es lo que podemos recordar de cómo es Dios? Que no debemos borrar. Por ejemplo, es el Dios eterno, Dios de paz, Dios de amor, es nuestro Salvador, está con nosotros siempre, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a ir más allá, vamos a ir a recordar, por ejemplo, nuestra historia, ¿verdad? Estamos en un buen momento ahora de recuerdos, como dijo Samuel, como nos recordó, hace 3 años que empezamos. En aquel momento, la mayoría de nosotros no nos conocíamos, solo éramos un grupito pequeño, unos 20, más o menos. Y fue a raíz de esa reunión en el local de Josep Carré que empezó a funcionar la iglesia. Empezamos con celebraciones en casa de Juan Pedro y Sofía, éramos unos poquitos, pero enseguida, en un mes o 2, ya no debemos de dejarlos atrás. Hemos tenido bautismos, distintos tipos de celebraciones, nuestros desayunos con café, ¿verdad? Ese tiempo de estar esas 3 cuartos de hora juntos, hablando, compartiendo, disfrutando de los pasteles de Pepita, que son inolvidables. ¿Y quién no añora esos momentos, verdad? En estos años hemos podido aprender muchas cosas a través de la obra del Espíritu. Y ahora los tiempos han cambiado. Afloran sentimientos de añoranza, ¿verdad? Todos nos gustaría volver a esos momentos. Puede haber desaliento, puede haber tristeza. Son tiempos donde no sabemos qué pasará mañana mismo. Podemos volver al confinamiento o no. Es como caminar por sitios inestables. ¿Alguna vez habéis andado por un puente o algo así que se tambalea?
Yo por mi trabajo muchas veces tengo que andar por andamios, por cosas que están medio derruidas, y enseguida intentas agarrarte a algo, asegurarte con una cuerda, con un arnés, ¿verdad? Porque no estás seguro, estás así, y eso te crea incerteza, te crea inseguridad. Bueno, pues en la Biblia encontramos algo parecido, una historia muy similar, salvando a las distancias, claro. En el libro del profeta Ageo podemos entender un poco la situación del pueblo de Israel después de la vuelta del exilio. En este libro se relatan 3 mensajes. Vamos a analizar los 2 primeros. El primer mensaje se dirige a Zorobabel, el gobernador que sucedió a Sesbasar, y a Josué, el sumo sacerdote que estaba allí. En esencia, era un llamado a terminar el templo. Según Esdras, habían comenzado la reconstrucción del edificio apenas llegados a Jerusalén. Pero el trabajo se había detenido. En parte por el desaliento, o también por la oposición de los que estaban habitando en la tierra cuando ellos llegaron. El mensaje de Dios es claro, vamos a leerlo. Capítulo 1, versículos de 2 a 9. Dice así: ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el momento, aún no es el tiempo de la casa del Señor se ha reedificado. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Fijaos, os ocupáis de vuestras cosas, de vuestros intereses. Aquí se refiere a la casa de cada uno de ellos, a los negocios, las familias. Algunos habían podido hacer fortuna en Babilonia. A consecuencia de ellos, no recogían el fruto que realizaban. Fijaos que en Babilonia había muchos judíos y muchos israelitas. Sin embargo, solo un puñado de ellos volvieron. Los demás se ve que estaban en buena posición, tenían buenos trabajos y decidieron no volver. Ya estaban bien. Sin embargo, un buen puñado vino. ¿Y qué se encontraron? Ruinas. Y empezaron a trabajar. Sí, se animaron haciendo el templo, pero claro, tenían que hacer sus casas, tenían que hacer sus negocios, tenían que dar de comer a sus ganados, plantar lo que luego tenían que recoger. Tenían mucha faena. No les podemos... No es que se estuvieran tomando el sol, no estaban de vacaciones en la playa. Estaban dedicados a sus cosas. Eso no es malo, ¿verdad? No es malo. ¿Cuál es el problema? El ocuparse de la familia, el trabajo, los negocios, el deporte, las vacaciones, el fin de semana, cenas, con familias, con amigos, celebraciones de cumpleaños. ¿Eso es malo? No, no es malo. Si lo ponemos en su justo lugar. Si lo ponemos en su justo lugar, porque ese Dios que hizo
que pudieran volver del exilio sin luchas, porque no tuvieron que luchar contra los egipcios como tiempos atrás, no tuvieron que pasar un desierto como los del Éxodo, volvieron en total libertad. Y cuando en tiempos de Esdras y de Nehemías los adversarios intentaban poner obstáculos y presionarlos y ir por ellos, el Señor desbarataba todos sus planes y podían seguir adelante. Sin embargo, se olvidaron del Dios que les mantenía con vida y sufrieron la disciplina de Dios. Dice el pasaje: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Os habéis dado cuenta? Coméis y no os saciáis. No estáis satisfechos, nada os satisface. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. El versículo 7. Meditad en vuestros caminos. Es decir, deteneos. Examinar la situación. ¿Qué es lo que está fallando? Pensar. Bueno, las celebraciones dominicales, los ADN, los discipulados. ¿Creéis que son cosas que hemos de hacer cuando tenemos tiempo? ¿Cuando no tenemos nada que hacer? ¿Cuando no hay otras cosas importantes? ¿O nuestro compromiso con Dios hace que pongamos estas actividades por delante de cosas como ir al cine, estar atentos a las redes sociales, estar en el sofá cansados por el trabajo diario? Conozco que hay días que uno viene cansadísimo de trabajar. Bueno, ¿nos tomamos a Dios en serio en esos momentos? ¿Quién dice que no es duro salir de casa a las 5 de la tarde con el calor que hace para venir a la celebración? ¿Quién dice que no hay que esforzarse para ello? O cuando puedes estar tranquilamente en casa, dar una vuelta con los amigos. Eso pasa si no nos tomamos a Dios en serio. Versículo 7. Meditad, cada uno de vosotros, pensad qué cosas ponemos por delante de Dios. ¿Nos lo recuerdan lo que dice Jesús? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero fijaos, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Vamos al versículo 12 del mismo capítulo. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y tenía el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fijaos la respuesta. Temió el pueblo delante del Señor. Se lo tomaron en serio. No se aterrorizaron, no entraron en pánico. Meditaron las consecuencias de no tomar en serio al Señor. No dejaron que las palabras se las llevara el viento. No dijeron: bueno, son opiniones de Jesús Aragón, yo tengo las mías. Yo estoy bien, me conformo con lo que tengo. Hay una respuesta clara a estas reacciones.
yo estoy con vosotros, de parte del Señor. Y despertó el espíritu de los líderes y el espíritu del resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a trabajar. No se dieron golpes de pecho, no dice nada de eso. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Tenemos al Espíritu del Señor? ¿Lo tenemos? ¿Es complicada nuestra situación? No podemos decir que no. Las cosas no están bien. Los ERTES están ahí, los ERTOS están ahí, el coronavirus está ahí, el paro está ahí, las empresas que están en bancarrota están ahí. Pero como ellos, ¿qué hicieron ellos? Acudir a Dios. Fijaos que ellos necesitaban el templo para acudir a Dios. Sin embargo, nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Dejaremos que todo siga igual? ¿O vamos a dejar que el Espíritu nos despierte? ¿Queremos ser despertados? Fijaos, en cuanto al orden de valores, pusieron la casa de Dios por encima de sus intereses y actividades diarias. ¿Ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a meditar? ¿Vas a meditar en tus caminos? Bien, luego se dio otra situación. Vamos a ver el segundo mensaje, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Dice así: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo te haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El edificio que estaban construyendo, si os dais cuenta, no era como el antiguo edificio de Salomón. Las comparaciones son odiosas, pero las circunstancias eran diferentes. David, durante su reinado, había estado reuniendo oro, piedras, todo lo necesario para el templo. Y luego su propia popularidad hizo que Salomón pudiera tener buenos negocios con los reinos de alrededor y conseguir todo lo necesario para hacer un templo grande, hermoso, que podía ser admirado por todos los reinos de alrededor. Sin embargo, en estos momentos, después del exilio, ellos tuvieron que edificar sus casas, levantar sus negocios, sus campos, sus ganados. Y aunque algunos eran prósperos, eran un puñado. Por lo tanto, el templo no podía ser tan grande, tan hermoso, de tanto esplendor. Era un templo, era un edificio humilde, sencillo. Pero fijaos, es curiosa la pregunta del versículo 3. Después de 70 años de exilio, ¿se podían acordar de cómo era el templo de Salomón? ¿Cuántos supervivientes podían haber? Un niño que tuviera 1 año antes del exilio tendría 70 años. Y la verdad es que en aquella época la media de edad de la gente no pasaba de los 45 años. Algunos llegaban a los 55, a los 60.
pero muy poquitos podían llegar a los 70. La memoria era lo que les habían contado los padres, los abuelos. Muy poquitos habían visto eso. Y sin embargo estaban desalentados, porque no podían conseguir aquello que habían tenido en otro momento. Bueno, ese esplendor había quedado en la memoria del pueblo, y eso estaba trabajando en contra de ellos. Y ahora a nosotros nos puede pasar algo parecido. Hemos pasado el confinamiento, y cuando nos volvemos a reunir, un local prestado, hermoso, majo, bien. Distancia de seguridad, mascarillas, la imposibilidad de poder expresar afecto con abrazos, con besos, no poder tener cercanía. Y lo que es peor, no saber cómo acabar esta situación. En Tarrasa ahora están volviendo otra vez a confinarse, a no reunirse en las iglesias por la falta de foro. ¿Y cómo lo llevamos? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te afecta en el ánimo? ¿Añoranza? ¿Cansancio? ¿Falta de interés? ¿Para qué venir si lo podemos ver en casa? Meditar, pensar. ¿Y cómo vamos a responder? Pues quizás debemos de reaccionar como hicieron ellos, ¿no? ¿Qué os parece? Así lo hizo el pueblo de Israel. Con sus líderes primero temieron. Lo tuvieron en cuenta. Lo tomaron en serio. Habían meditado sobre lo que habían oído, sobre su situación, sobre las circunstancias y los que les esperaba en el futuro. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Es curiosa, ¿verdad? Versículos 4 y 7. Esfuérzate, dice el Señor a Zorobabel. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá. Esforzaos todo el pueblo y cobrad ánimo. ¿Por qué? ¿Qué motivos pueden haber para esforzarnos? Si no sabemos qué es lo que va a pasar, si no sabemos a dónde tenemos que ir, si el suelo se mueve, porque yo estoy con vosotros, estoy en medio de vosotros. ¿No recuerdo una frase dada a otro Josué? ¿A quién? ¿A quién nos recuerda? Estamos delante del río Jordán. ¿Sí? Allí está Josué, el descendiente, el que recibió la autoridad de parte de Dios después de Moisés. Y están allí, tenemos el Jordán y está Josué. Vamos a imaginar, como dice Samuel, vamos a usar un poco de imaginación. Está el río y está el pueblo mirando a Josué. Moisés ha muerto y está solito. Vaya situación, ¿no? Además el río no era un río, en aquel momento no era un río tranquilito, estaba desbordado. ¿Sabéis lo que es un río desbordado? ¿Alguna vez lo habéis visto? Aguas ahora no sale la palabra, impetuosas, fuerza, energía y suciedad, marrón, el agua es marrón, es muy fuerte, un ruido, es un estruendo, y dentro árboles, rocas, todo lo que te puedas imaginar. Y ahí está Josué, y ahí está el pueblo mirando a Josué. ¿Y qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Esfuérzate.
Y seguidamente le dio las instrucciones, le enseñó cómo debía de pasar el río. No lo dejó solo ante aquella multitud que estaba desesperada. Siguió. Muy bien, que te esfuerces, dice el Señor, pues. No tienes que compungirte ahora, no te tienes que entristecer, ni llorar, ni levantar las manos, ni arrodillarte. Que trabajes. Que cumples con los compromisos que tienes con tu Dios. Que no te despistes. Que no le quites importancia. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está con vosotros, dice el Señor. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Por lo tanto, no temáis. ¿Qué te debemos de temer? Si el mismo Rey de los ejércitos está con nosotros. En el Nuevo Testamento también encontramos la orden de esforzarnos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, 23, 24, encontramos a Jesús que se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. A Timoteo, Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo decía de sí mismo, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Él trabajó, Él se esforzó. Se esforzó en la gracia. Es curioso, ¿eh? La gracia es aquello que Dios hace en ti, para ti y por ti. Y sin embargo, hay que esforzarse. Nuestro esfuerzo forma parte del plan de Dios para nuestras vidas, para que su gracia actúe en nosotros. Y fijaos, para el pueblo fue así. La construcción de un edificio sin lujos propició la unión del pueblo alrededor de la religión judía y permitió resistencia ante la presión de los seleucidas. Tiempos de esplendor en tiempos de los macabeos. Y con la dominación romana vino el Mesías, el Hijo de Dios, a salvar a cada uno de nosotros. Desde entonces, miles de edificios en todo el mundo albergan al templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios? Somos nosotros. Miles de edificios lo están albergando hoy, domingo, en las celebraciones. Porque un puñado de personas hicieron un humilde edificio. Hace pocos meses nos estábamos reuniendo en el Spy, en esos sillones tan cómodos, con esos desayunos, la sonrisa de los hermanos que se volvían a encontrar, la recepción del equipo de bienvenida con su simpatía, los niños corriendo y jugando en el hall, cercanos unos a otros. Llegamos a ser más de 100 personas algunos domingos y ahora somos una media de 45 y creo que somos un poquito más de 50. No los he contado, ¿no? Menos. Ah, vaya, fíjate. Yo lo veía medio lleno. Bueno, pero recordamos más atrás. Hace 3 años éramos 22 y fuimos creciendo y se fue multiplicando. Y no teníamos los medios que tenemos ahora. No tenemos el equipo de vídeo, de sonido que hay ahora. Ni teníamos los ADN, ni teníamos los discipulados, ni teníamos las celebraciones. ¿Cuál fue la clave de todo eso? Pensar que en aquellos momentos había un grupo de hermanos incluso que necesitaban restauración por situaciones que habían pasado. ¿Cuál fue la clave? El Señor estuvo con nosotros. Gloria a Él. Gloria a Dios. Gracias a Él. Nos sanó, restauró,
generó el crecimiento espiritual y numérico. Y lo hicieron de manera milagrosa. Nos esforzamos, sí, y tanto que sí. Pero en esos días recordamos momentos de asombro por lo que estaba pasando. Con gozo iban sucediendo acontecimientos y nos veíamos desbordados cómo atender a tantas personas. Se llenaban los pueblos, las salas, se producían los milagros. Las ofrendas iban subiendo conforme las necesidades venían. El matrimonio pastoral con sus hijos fue mantenido y bendecido por el Señor. Menuda decisión tomaron. Dejar otras posibilidades para unirse a un grupo de 22 personas y ponerse en manos del Señor. Pues mira, ¿podemos dar gracias por ello? No os oigo. Amén, amén. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Creéis que se ha parado la mano del Señor? ¿Creéis que se ha detenido? ¿Nos ha dejado? ¿Nos ha abandonado en medio del COVID-19? Vamos a ver. Vamos a seguir meditando. ¿Qué pasó durante el confinamiento? Se organizaron los hermanos para poder llevar a las casas por medio de la tecnología las celebraciones. Y no nos faltaron. Los ADN continuaron funcionando, los discipulados, los niños y las mujeres también tuvieron sus vídeos y sus reuniones virtuales. Generó grandes esfuerzos, fue difícil, pero el Señor proveyó los medios. ¿No hay que dar gracias por ello? Amén. Gracias, Señor. Después del confinamiento, ¿dónde nos íbamos a reunir? Pues mira, nuevo pacto, no sé de esta sala. Es grande, es amplia, cabemos, no sobran sillas, lástima. Pero podemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios, claro que sí. Se han creado equipos de media que son una caña. Hoy en día podemos hacer cualquier cosa con ellos, con los medios y con las cosas. Dices, sí, de lo que teníamos al principio, anda que no. ¿No vamos a dar gracias por ello? Gracias, Señor, gracias. Las ofrendas, en vez de resentirse, han crecido. No solo se han mantenido, han crecido durante estos meses de verano. Más que el año pasado, hemos recogido más que el año pasado. ¡Gloria a Dios! ¡Claro que sí! ¡Amén! Hay hermanos que han estado predicando el Evangelio durante sus vacaciones. Han podido ir los adolescentes a campamentos. Y el local, donde se van a hacer los discipulados y todo eso, se está terminando de acabar. Y hemos tenido recursos suficientes para poder hacerlo todo y estamos en ello. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! El Espíritu Santo está con nosotros. Quien no lo vea está ciego. Pero es cierto que somos unos pocos que lo que llevamos todo el peso. Y en aquel pueblo no fueron unos pocos los que reaccionaron. Reaccionó todo el pueblo. Necesitamos que reaccione toda la iglesia. Mira, el Señor no te necesita para cumplir sus objetivos, sus propósitos. Llevará el Evangelio hasta el último de la tierra, quieras o no. Pero hoy te invita a ti y a mí, y a todos nosotros, a formar parte de esa aventura, a trabajar, a esforzarnos. ¿Para qué? Para que veas las personas cómo cambian sus corazones, cómo glorifican a Dios, para que hagas tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, que consigas esa corona de la vida que tiene preparada para ti, si actúas con fidelidad. Bien, hoy nos hemos reunido, hemos cantado, hemos adorado a Dios, me estáis escuchando, gracias. Pero Dios te pide que te esfuerces. Eso no quiere decir que te quedes en el sofá viendo tu serie preferida de Netflix o de HBO, sin hacer el devocional, sin tener un tiempo de oración, sin acudir a la reunión.
reuniones. Realmente es un esfuerzo. Cuando te invitan a un cumpleaños el día que hay un ADN o que hay un discipulado, ¿verdad? Y es fácil poner excusas para hacerlo. Es complicado cambiar una tarde de playa por estar aquí reunidos o hacer aquello que te ha pedido el responsable de un ministerio por no poder salir a dar un paseo, a estar con los amigos. Mirad, os voy a contar algo que pasó esta semana. Nos reunimos el Consejo de Iglesia. No se lo digáis a nadie, porque si no me echan. Porque lo que se dice en el Consejo se queda. El salón me está mirando muy simple. Ya verá. Bueno, vamos allá. Estábamos analizando la situación actual de la Iglesia, que afloraron sentimientos de cansancios, de sentir que éramos pocos, ante todo lo que se avecina, preocupación por no saber cuándo durará todo esto, que ha bajado la asistencia, las celebraciones, si se podrán realizar las actividades que se van a programar, cómo vamos a hacer. Pero también pudimos ver cómo en medio de las circunstancias el Señor sigue fiel, sigue orando y dando a entender que está con nosotros. ¿Y sabéis qué? Nos vamos a esforzar. Vamos a seguir buscando a Dios cada día. Y vamos a llevar el Evangelio a donde haga falta. Y hoy te invito a ti, que formes parte de esa aventura, de ver la gloria de Dios, obrando en los corazones de otras personas. A Jeremías le dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos al Señor. Y meditemos. Meditad. Salmos 46:10 dice: estad quietos y ver que yo soy Dios.